Hoy os traigo un vídeo para traer la paz mundial al gaming, el videojuego único para gobernarlos a todos, donde los retro bros y los retro haters se dan la mano. Os presento a Wrath, Eon of Ruin VR Brutal Edition. Y antes que nada, como siempre, recuerda dejar un like si te gusta y si te sirve el vídeo, y sígueme para más contenido VR. Este título, de aspecto retro, en verdad es reciente. Es un port de la versión de pantalla plana que salió en 2024, pero ojo, el port, como casi todo en VR, mejora la experiencia, y mucho. Así es como se hacen las cosas. Han cogido un juego entero, lo han rehecho para la realidad virtual, le han añadido mecánicas nuevas, interacción física, doble empuñadura y encima sale casi a mitad del precio del original, así que han sacado la mejor versión del juego para VR y a mejor precio. Y la acogida lo dice todo, se puede ver claramente la cantidad de reviews de cada título y la puntuación. Toma nota Capcom, a ver si aprende algo de esta situación. Y es que no me extraña que tenga esa notaza de 4,86, el juego es una bendición y es más que bienvenido, porque hace muchas cosas bien independientemente de que te llame la atención su estilo artístico o no. Porque este juego entiende perfectamente algo que muchos olvidan, la VR tiene que ser divertida, y Wrath lo es constantemente. Así que vamos a ver por qué ha gustado tanto y también en qué falla, porque tiene algunas cosillas. Yo lo he jugado y completado en PSVR 2 y al final os comentaré la diferencia con Quest 3, pero casi todo lo que diga aplica a ambas versiones. Este es un juego shooter a la vieja escuela, dicho por ellos mismos, inspirado en títulos de los 90 como Doom y Quake. Su estilo es pixelado, pero es un pixelado estético, ya que dentro de la gafa se ve muy bien, nítido y limpio. Corre a 90 FPS nativo y esto es clave, es lo que hace que el juego funcione, porque uno de sus puntos fuertes es la velocidad. Yo cuando empiezo algún juego, cualquier juego VR, lo primero que hago es ir a opciones y subir la velocidad de movimiento y giro al máximo, siempre. Así que cojo el cuaderno, me voy a opciones, subo la velocidad y el primer directo en la boca, ridículamente rápido. Toco el joystick ligeramente y ya me he estampado con la pared, así que reculo y dejo la velocidad casi por defecto, y eso ya dice bastante. Porque aquí está una de las grandes virtudes del juego, el movimiento. Para matar bichos es una gozada, te mueves rapidísimo, esquiva, aparece, los destroza y continúa, una barbaridad adictiva. Sobre todo con armas que se sienten y responden también, hay mucha variedad que irás desbloqueando poco a poco y seguramente al igual que yo encontrarás tus 3 o 4 favoritas para ir intercambiando y arrasando. Yo, si tengo que elegir una favorita, esa es la escopeta. De solo 2 cartuchos y recarga con gestos cerrándola, una absoluta maravilla. Por supuesto con gatillo adaptativo y vibraciones ápticas en los mandos y en la gafa bien pulida. Además, todas las armas pueden usarse a 2 manos y eso cambia estadísticas como precisión, daño o estabilidad. Y para colmo también puede llevar una arma en cada mano, ya sea del mismo tipo o 2 distintas, y por suerte la munición casi nunca es un problema. Para ayudarte por el camino también irás encontrando un montón de potenciadores y artefactos por los niveles. De hecho, encontrarás tantos que probablemente acabarás como yo, con el inventario lleno porque ya lo usaré luego. Así que no seas como yo y úsalos cuando te apetezca o los necesites, y créeme, hay unas cuantas emboscadas en las que los necesitarás para sobrevivir. Y hablando de emboscadas, otra cosa muy importante, Wrath no es solamente correr como pollo sin cabeza. Puedes jugar agresivo, sí, pero también puedes ir con calma, explorar, buscar secretos, pensar cómo entrar en una zona o incluso retroceder si algo huele demasiado mal. Y eso le da muchísima personalidad. Los niveles son enormes y bastante laberínticos, a veces incluso demasiado, especialmente en dificultad difícil, porque desaparece la ayuda para encontrar el camino, pero honestamente a mí eso me encantó, porque hacía que explorar tuviera sentido. Siempre había una esquina sospechosa, una pared rara, una plataforma que parecía esconder algo. Y además los secretos merecen la pena, munición, objetos, rutas ocultas, el juego constantemente recompensa al jugador curioso. Otra cosa que me gustó mucho es cómo maneja la interfaz. Todo se hace con elementos físicos dentro del mundo, el libro en el hombro para los menús, el inventario completo con acceso directo, los guardados, y sí, por favor, guardad la partida. Dentro del nivel se puede guardar de 2 formas, usando los templos de un solo uso que encontrarás por el camino o unas armas consumibles para crear checkpoints manuales. Y yo terminé la campaña acumulando más de 100 porque seguro que luego la necesito más. Resultado, morir en una emboscada tras 40 minutos sin guardar. La música también me sorprendió bastante. Yo esperaba metal machacón constante, pero en realidad tira más por una ambientación oscura y melódica, y sinceramente creo que le sienta muchísimo mejor. No intenta gritarte constantemente a la cara, simplemente acompaña muy bien la exploración y la tensión.
Los efectos de sonido también están bastante logrados, aunque sí me pasó alguna vez que ciertos sonidos parecían dejar de funcionar temporalmente. Nada gravísimo, pero ocurre. La campaña está dividida en 3 mundos con 5 niveles cada uno y un jefe final por mundo. Y aunque cada zona tiene una temática concreta, nunca sentí que los escenarios se hicieran repetitivos. Visitar cada uno de ellos se siente único. Eso sí, la variedad de enemigos quizás se queda algo corta, pero curiosamente tampoco me molestó. Seguirás disfrutando tu travesía por el infierno, porque el juego constantemente introduce situaciones nuevas. Trampas, plataformas, cambios de ritmo o modificaciones temporales de habilidades que hacen que siempre estén pasando cosas. Y para personalizar aún más tu experiencia puedes modificar en los ajustes el apartado gráfico. Yo recomiendo que pruebes a modificar ligeramente la saturación y la gama para conseguir un efecto más llamativo y oscuro. Y ahora vamos con lo menos bueno, porque aunque el juego me ha encantado, tiene algunos fallos. Para empezar, y esto es algo extraño, hay caídas fuertes de FPS al morir, cuando sale el menú libro para que elijas qué hacer. Esto realmente no tiene ningún efecto en la partida y nunca pasa mientras juegas, pero en el menú tras la muerte sí. También me ocurrió un par de veces quedarme atrapado en objetos del escenario sin forma de salir, y relacionado con eso, algunas caídas al vacío funcionan raro. A veces no mueres inmediatamente y te quedas flotando en una especie de limbo extraño hasta que el juego decide que sí, que efectivamente debería estar muerto. Son bugs que no influyen en la jugabilidad en absoluto, pero están ahí. Luego están algunos enemigos que ocasionalmente parecen abandonados por la IA, quedándose atrapados o no reaccionando bien si llegas desde ciertos ángulos. Y el bug más grave que tuve fue con el jefe final. Para empezar, no sabía muy bien qué tenía que hacer, y eso es parte del juego, pero después de varios intentos algo no me cuadraba, así que busqué algún gameplay para ver qué había que hacer, y entonces me di cuenta. Por alguna razón mi boss se quedaba bloqueado y no entraba en la segunda fase, por lo que tuve que reiniciar la pelea varias veces. No me arruinó la experiencia, pero espero que esto lo puedan parchear. Pero dejando estos pequeños problemas de lado, este juego es de lo mejor que tenemos en la plataforma. Un juego con la receta mágica para ser divertido, donde dices, voy a jugar un nivel más y de repente son las 3 de la mañana. Con unas 20 horas de duración, muchísimo contenido, una jugabilidad espectacular y un precio de unos 17 euros. Me parece fácilmente uno de los imprescindibles actuales en VR. Y si vas a jugarlo en Quest 3, tranquilo, porque las diferencias son bastante pequeñas. También corre muy fluido a 90 FPS nativos y se ve muy nítido. Lo que pierdes principalmente son los gatillos adaptativos, la vibración del casco y unos ópticos algo mejor en PSVR 2. Pero sigue siendo muy recomendable. Wrath demuestra algo muy simple, no hacen falta gráficos hiper realistas para hacer un juegazo, solo hace falta entender que hace divertida la experiencia, y este juego lo entiende perfectamente. Si lo habéis jugado o lo pensáis jugar, dejádmelo en los comentarios. Y eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo.